¿Cómo enseñar a un pájaro a volar sin tocar sus alas? Esa fue la pregunta que doña Nélida se hizo una tarde de marzo, mientras observaba desde la ventana cómo su hijo menor, Julián, cerraba la maleta sin mirarla. No era la primera vez que él tomaba una decisión importante sin contar con ella, pero algo era distinto esta vez. Más que tristeza, sentía un vacío hueco, como si la vida le estuviera mostrando que su forma de amar tal vez había confundido cercanía con dirección. Durante años, Nélida había estado ahí para todo: las tareas, los castigos, los amores, las decisiones académicas. Había hecho del cuidado una religión, pero ahora, con Julián a punto de irse a otra ciudad para seguir su camino, como él decía, Nélida sintió que algo no había funcionado. ¿Por qué no la había incluido? ¿Por qué no había pedido su consejo? El eco de esas preguntas la acompañó todo ese día, y con ellas una punzada difícil de admitir. Tal vez sin querer, había sustituido la brújula de su hijo con la suya. Tal vez, por evitarle errores, le había robado la posibilidad de acertar por cuenta propia. Esa noche, soñó con Confucio. Estaban en un jardín, bajo un árbol florido. Él la miraba con ternura y le ofrecía una taza de té. ¿Sabes cómo se endurece una hoja?, preguntó sin que ella entendiera del todo. ¿Al sol?, dijo Nélida insegura. Al viento, respondió él. El sol la calienta, pero es el viento el que la fortalece. Despertó con lágrimas suaves, no de dolor, sino de revelación. Al día siguiente, encontró una nota de Julián. Necesito equivocarme con mis propias manos, mamá. Gracias por tanto. Ahora necesito ser yo. Y entonces comprendió que hay 3 errores silenciosos que los padres cometen al intentar ayudar a sus hijos a tomar decisiones sabias, proteger tanto que impiden el error que forma carácter. Dar respuestas antes de que el hijo descubra las preguntas. Confundir orientación con control emocional disfrazado. Nélida no se juzgó, pero empezó a mirarse con más honestidad. Recordó cómo, en su infancia, su madre le repetía que hacer lo correcto era obedecer. Y ella, sin saberlo, había repetido ese mandato disfrazado de amor. Desde aquel día, se propuso hacer algo nuevo: confiar en el viento. Es decir, confiar en que el alma de su hijo también sabía caminar. Dejó de llamar cada noche, dejó de opinar sin que le preguntaran. Y sobre todo, comenzó a escribir un diario donde no hablaba de él, sino de ella, de sus miedos, sus silencios, sus deseos. Ese fue su primer acto de libertad. Y algo curioso ocurrió. Julián comenzó a escribirle con más frecuencia, no para pedir permiso ni consejo, solo para compartir. Y Nélida, en lugar de corregir, aprendió a decir: ¿y tú qué sientes? Era nuevo, era difícil, pero también era hermoso. Confucio regresó una última vez en sus sueños. Esta vez no habló, solo caminó a su lado, en silencio, mientras el viento movía los cerezos. Y Nélida supo que no necesitaba más palabras, porque cuando un hijo toma decisiones sabias, no es porque lo hayan guiado con precisión, sino porque lo amaron sin miedo. Nélida comenzó a observar su propia historia con otros ojos. Cada gesto hacia su hijo, cada advertencia, cada sugerencia bien intencionada, llevaba impresa una huella antigua: el miedo de repetir su propia soledad, porque, aunque había formado una familia, en su interior habitaba una niña que nunca sintió que su voz era escuchada. Entonces, cuando Julián vacilaba, ella sentía el impulso de salvarlo, no tanto por él, sino por ella misma. Recordó con nitidez una escena olvidada. Tenía 9 años y quiso pintar las paredes de su habitación con colores vivos. Su madre la regañó con dureza y repintó todo de blanco. Años más tarde, cuando Julián quiso estudiar música en vez de administración, el impulso de corregir el rumbo reapareció, no con gritos, sino con frases suaves y letales. La música es linda,
pero eso no es un trabajo serio. Algún día vas a agradecerme que te encamine. Pero ahora lo entendía. Esos comentarios, lejos de orientar, lo alejaban. No porque fueran malintencionados, sino porque no confiaban. Eran cadenas con forma de abrazo. Una mañana, mientras regaba las plantas del patio, notó cómo una rama de lavanda se había doblado hacia la sombra. Sin querer, la había atado a un palo para que creciera recta, pero la planta insistía en buscar su luz a su manera. Esa imagen la sacudió. Esa misma tarde decidió escribir una carta a su hijo, no para aconsejar, solo para contarle una historia, la vez que ella también quiso estudiar algo distinto y no la dejaron. Le confesó que le costaba confiar, que a veces tenía miedo de que él sufriera, pero que estaba aprendiendo a respetar su camino. No firmó con tu madre, sino con su nombre, Nélida, como quien se presenta de nuevo, más humana, más honesta. Días después, Julián respondió con un mensaje corto. Mamá, me hizo bien leer eso. No sabía que tú también tuviste que callarte tanto. Ese fue el punto de inflexión, porque entendió que los hijos no necesitan padres perfectos, sino padres que se revelen humanos, que se equivoquen, que duden, pero que no impongan, que amen con presencia, no con dirección. Confucio volvió en un sueño diferente. Esta vez estaban en una biblioteca antigua. Le ofreció un libro con páginas en blanco. ¿Qué es esto?, preguntó ella. El libro que él debe escribir, respondió Confucio. Si lo llenas tú, se extravía. Si lo dejas en sus manos, aunque manche, encontrará su estilo. Despertó con una calma nueva. Desde entonces, Nélida desarrolló un ritual secreto. Cada vez que sentía el impulso de intervenir, encendía una vela pequeña y se hacía una sola pregunta. ¿Estoy hablando desde la confianza o desde el miedo? Esa pregunta cambió su forma de estar. Dejó de estar para todo y comenzó a estar de verdad. Ya no corregía, escuchaba, ya no insistía, esperaba. Un día Julián la llamó para contarle que había tomado una decisión importante. No le pidió permiso, pero sí quiso compartirlo. Voy a grabar mi primer disco. Me da miedo, pero siento que es mi momento. Nélida respiró hondo, y en vez de decir lo habitual, ¿estás seguro? ¿Tienes dinero? Solo dijo, confío en ti. Y colgaron en silencio. Esa noche encendió su vela como siempre, pero esta vez no hubo preguntas. Solo una certeza suave. A veces, el mayor acto de amor es callar cuando el alma del otro empieza a hablar. En su diario, escribió una frase que luego colocó en el marco de una foto de Julián. Uno enseña más por cómo camina que por dónde señala. Ese se convirtió en su nuevo mantra. Y así, poco a poco, su vínculo con Julián comenzó a transformarse. Ya no era la madre omnipresente. Era una presencia luminosa, como el faro que no se mueve, pero que guía sin empujar. Porque como le susurró Confucio en su último sueño, donde no llega la palabra, llega la confianza. Aurora no era de gritar. Nunca lo fue. Su forma de influir era otra. Consejos con voz suave, miradas prolongadas, silencios cargados de significado. Sus hijos crecieron entre frases como «yo que tú haría», «piénsalo bien, seguro», y las cosas no son tan fáciles como crees. A lo largo de su vida había sido madre, abuela y confidente. Pero con su hijo mayor, Tomás, algo se había quebrado. Cada vez que él tomaba una decisión sin consultarla, Aurora sentía una punzada de traición, no por maldad, sino por exclusión, y cuanto más lo sentía alejarse, más consejos intentaba darle, pequeñas instrucciones disfrazadas de sugerencias, hasta que un día él le dijo sin rabia, «Mamá, ¿alguna vez te has preguntado por qué siempre crees saber mejor que yo lo que necesito?» Ese día, el silencio en la cocina fue más ensordecedor que cualquier discusión. Ella no supo qué responder.
No porque no tuviera argumentos, sino porque esa pregunta abría una herida más profunda. Cuánto de su necesidad de orientar era en realidad una forma de huir de sus propias incertidumbres. Esa noche, Aurora soñó con una casa sin puertas. Ella caminaba de cuarto en cuarto intentando cerrar algo que no se podía cerrar. En el centro estaba Confucio, sentado frente a una vela. Sin mirarla, dijo: «A veces, al querer enseñar, olvidamos que el otro también vino a enseñarnos algo». Aurora despertó antes del amanecer con esa frase latiendo en el pecho. Miró sus manos, las mismas con las que tantas veces había acomodado el cabello de sus hijos, limpiado sus lágrimas, sostenido sus mochilas. Y por primera vez se preguntó: ¿cuántas veces impuse mi forma de amar sin preguntar si era la que el otro necesitaba? Fue entonces cuando entendió que uno de los errores más comunes es confundir orientación con validación del propio miedo. Cuando decimos «haz esto» o «piensa en aquello», muchas veces no estamos siendo sabios. Estamos intentando que el otro no viva lo que nosotros no supimos atravesar. Aurora decidió hacer algo nuevo. En vez de hablar, comenzó a escribir. Cartas que no enviaba, diálogos consigo misma, confesiones. Un día escribió: «Tomás, cuando te decía que pensaras bien antes de elegir, lo hacía porque yo nunca me atrevía a elegir lo que quería. Te hablaba desde mi herida, no desde mi sabiduría». Esas palabras la reconciliaron consigo misma, y poco a poco, el vínculo con su hijo comenzó a cambiar. No fue inmediato, ni perfecto, pero hubo pausas nuevas, espacios sin consejo, preguntas sinceras en lugar de soluciones impuestas. «¿Y tú qué piensas hacer con eso?», le preguntó un día a Tomás, sin añadir nada más. Él la miró sorprendido, y por primera vez en años respondió con detalle, sin defensas. Porque cuando el otro no intenta controlar tu respuesta, es más fácil abrir el alma. Confucio volvió en otro sueño. Esta vez estaba tendiendo ropa en una cuerda bajo el sol. Aurora lo observó. «¿Qué haces, maestro?». «Dejo que el viento seque lo que está húmedo», respondió. «No lo fuerzo, porque si lo aprieto con fuego, lo quemo». Esa imagen la acompañó durante días. Y desde entonces, cada vez que siente el impulso de dar un consejo, Aurora se pregunta: ¿estoy hablando desde el miedo o desde el amor silencioso que confía? Ha descubierto que muchas veces lo más sabio que puede decir una madre es simplemente: «Aquí estoy, si me necesitas». Con el pasar de los días, Aurora se dio cuenta de algo que nunca antes se había permitido sentir: el peso de la soledad autoimpuesta. No porque estuviera sola, sus hijos vivían cerca, sus nietos venían de vez en cuando, sino porque llevaba años siendo la que sabe, la que aconseja, la que resuelve, y en ese papel había dejado de ser simplemente ella. Una tarde, mientras limpiaba su antigua vitrina, encontró una fotografía doblada. Era ella, a los 25, frente al mar, con una sonrisa que ya no recordaba. Ahí no sabía nada, pensó, y sin embargo, todo estaba por comenzar. Esa imagen le provocó un temblor interior, porque le revelaba una verdad incómoda. El saber que se construye a base de control muchas veces encierra más miedo que sabiduría. Decidió salir a caminar por un sendero del parque que solía recorrer con Tomás cuando era niño. Las hojas secas crujían bajo sus pasos, los árboles estaban silenciosos, como si respetaran su introspección. En un banco se sentó y sacó su cuaderno de notas. Escribió: «Hoy entendí que aconsejar sin ser pedido es una forma de gritar desde el miedo. Y yo he gritado demasiado sin alzar la voz». Al cerrar el cuaderno, un niño pequeño pasó corriendo cerca de ella, tropezó y cayó. La madre no se apresuró a levantarlo. Lo miró con ternura y dijo: «Vamos, prueba otra vez». El niño se levantó, con un poco de tierra en las rodillas, y siguió corriendo. Aurora sintió que había presenciado una lección viva. A veces,
El amor más profundo es ese que no interrumpe el error, que acompaña, sin intervenir. Esa noche volvió a soñar con Confucio. Esta vez, él le mostró un instrumento de viento tallado en bambú. «¿Sabes cómo se crea el sonido?», preguntó. «Con el aire que pasa, ¿no?», respondió ella. «Sí, pero también con los huecos. Si no hay espacio, no hay música». Y Aurora comprendió. Sus silencios también podían ser música, que no era necesario llenar cada vacío con una lección, que su presencia podía ser suficiente. Los días que siguieron fueron distintos. No dejó de ser madre, pero dejó de ser la que tiene la respuesta. Empezó a escuchar más, a preguntar menos, a aceptar que su hijo tomara decisiones que ella no entendía del todo, pero que le pertenecían. Una tarde, Tomás llegó a visitarla sin aviso. Se sentaron en la cocina, compartieron un té y hablaron de trivialidades. Al irse, él se detuvo en la puerta y dijo: «Mamá, gracias por dejarme ser. Ahora siento que puedo contarte más». Ese gracias no era por una receta, ni por un consejo, ni por un sacrificio. Era por el espacio, por el silencio. Aurora volvió a su libreta y escribió: «No siempre la sabiduría viene de hablar. A veces viene de no interrumpir el crecimiento del otro con la sombra de nuestra experiencia». Desde entonces, cada vez que su instinto de proteger se activa, cierra los ojos, respira profundo y visualiza el rostro de Confucio sosteniendo aquel instrumento de bambú. Y se recuerda: sin huecos no hay música. Antes de dormir, enciende una vela. No para pedir, no para guiar, solo como gesto de presencia. Como quien dice: estoy aquí, en silencio, con amor, porque entendió al fin que un hijo no necesita una madre que lo salve, sino una madre que confíe, incluso cuando él no lo hace. Y eso, en el fondo, también es una forma de salvarlo. Isabel siempre había sido práctica, no le gustaban las dudas ni los titubeos. Crió a sus hijos con firmeza, enseñándoles a ser eficientes, a no perder tiempo, a tomar decisiones con los pies en la tierra. Su lema era claro: si yo pude sola, ustedes también pueden. Pero con Martín, su hijo menor, ese enfoque parecía no funcionar. A sus 32 años seguía sin rumbo definido. Cambiaba de trabajo constantemente, iniciaba proyectos que no terminaba, evitaba tomar decisiones importantes. Y cada vez que Isabel lo notaba perdido, intervenía. Le conseguía contactos, le organizaba las cuentas, le armaba un plan. Él aceptaba al principio y luego lo dejaba todo. Hasta que un día, en medio de una conversación trivial, él le dijo: «Tú no lo ves, mamá, pero cada vez que resuelves algo por mí, siento que no soy capaz». Esa frase la dejó paralizada. Isabel no era de llorar, tampoco de dudar, pero esa noche, frente al espejo del baño, se preguntó si realmente había ayudado, o si sin querer había sembrado en su hijo la idea de que él solo no podía. Recordó entonces una escena de la infancia de Martín. Él quería armar un rompecabezas complejo. Tras varios intentos frustrados, ella lo terminó por él. Sonrió al verlo feliz, pero nunca pensó en lo que ese gesto le enseñaba. Si no puedes, mamá lo hará. Y así se fue repitiendo la historia. Tareas escolares, decisiones universitarias, trabajos. Todo lo que a él le costaba, ella lo solucionaba. Pero ahora, con su frase, comprendía el verdadero precio de ese amor eficiente. Esa misma noche, Isabel no pudo dormir. Se levantó varias veces caminando en círculos por el pasillo oscuro de su casa. Cada rincón tenía memoria. El sofá donde Martín lloró cuando perdió su primer empleo, la mesa donde ella le explicó cómo negociar bien, la repisa donde guardaba todos los papeles importantes de sus hijos, porque ellos eran un poco despistados. El insomnio se hizo compañía. A las 3 de la madrugada fue a la cocina. Se preparó un té de tilo y se sentó frente a la ventana. La calle estaba vacía, pero algo en el aire parecía hablarle. Cerró los ojos, y allí,
en la penumbra de su mente, apareció Confucio, no con túnica ni con libros. Esta vez, como un jardinero, sostenía una maceta con una planta marchita. «¿Qué le falta?», le preguntó a Isabel. «Agua, tal vez», dijo ella. No, le sobró agua. No aprendió a buscarla por sí sola. Despertó con una mezcla de tristeza y lucidez. A la mañana siguiente hizo algo que nunca había hecho. Se quedó callada durante una conversación con Martín. Él hablaba de un nuevo proyecto, incierto como los anteriores. Ella sentía el impulso de decir: «Te puedo ayudar con un contacto. Yo te ordeno los números. Hazlo de esta forma». Pero se contuvo, respiró y solo dijo: «¿Cómo piensas hacerlo tú?». Él la miró desconcertado, como si no la reconociera. Hubo un silencio largo, pero luego habló, titubeante, sincero, sin miedo al juicio. Y por primera vez en años, Isabel lo vio enfrentarse a sí mismo. No con perfección, pero con dignidad. Ese día entendió algo profundo. A veces, lo que damos por amor asfixia. No porque queramos dañar, sino porque no confiamos en que el otro pueda florecer sin nuestras manos. Empezó a revisar su historia de madre y notó un patrón. Cada vez que uno de sus hijos dudaba, ella intervenía antes de tiempo. Nunca les permitió realmente enfrentarse al abismo de la decisión. Los salvó de cada caída, pero también les negó el impulso de levantarse solos, y ahora veía las consecuencias. Adultos inseguros, dependientes, confundidos. Pero no se culpó, no se juzgó, decidió transformarlo. Desde entonces adoptó un nuevo gesto. Cada vez que sentía el deseo de intervenir, encendía una vela blanca y se repetía en voz baja: «No soy solución, soy presencia». Comenzó a practicar lo que llamaba el arte de retirarse a tiempo. Escuchaba sin responder, observaba sin corregir. Y en ese espacio que antes llenaba con soluciones, aparecieron cosas nuevas. La duda legítima de sus hijos, sus errores propios, su capacidad latente. Martín, con el paso de los meses, empezó a mostrarse distinto. Más inseguro, sí, pero más verdadero. Un día le confesó: «Me da miedo equivocarme, pero por primera vez siento que si lo hago, me va a servir». Y ella le respondió con una sonrisa suave: «Eso también es crecer». Confucio volvió una última vez en una visión. Estaba sentado bajo un árbol, tallando una figura de madera. «¿Qué haces, maestro?», preguntó ella. «Solo quito lo que sobra», respondió. «El alma de tu hijo ya tiene forma. Tú solo debes dejar de cubrirla». Y desapareció. Desde entonces, Isabel dejó de cargar. Dejó de corregir, aprendió a mirar sin alterar, a esperar sin ansiedad, porque entendió finalmente que cuando decides por otro, tal vez estás diciéndole sin querer: «Tú no puedes solo», y que el verdadero amor confía. Aun si el otro se equivoca, aun si tarda más, aun si toma otro camino. Antes de dormir, volvió a mirar la foto de Martín cuando era niño y le susurró en silencio: «Te devuelvo tu vida, con todo mi amor». Don Mateo había criado 3 hijos, y ahora, a los 78 años, vivía solo en una casa silenciosa al borde del pueblo. No se quejaba. Decía que la soledad era una forma más lenta de compañía. Pero en sus ojos quedaba el rastro de algo no resuelto, una distancia invisible con su hijo mayor, Ernesto. Durante años, Mateo había sido el modelo, trabajador, firme, con respuestas para todo. Enseñó con ejemplos, pero también con rigidez. Cuando Ernesto se desvió del camino que él consideraba correcto, Mateo se cerró. No lo insultó, pero dejó de preguntar. No lo rechazó, pero dejó de confiar. Pasaron casi 2 décadas con palabras cortas, visitas breves, silencios pesados. Una tarde de invierno, mientras el viento agitaba las ramas secas del patio, Mateo recibió una carta. No era de Ernesto, sino de su nieta. Decía:
Abuelo, papá siempre quiso tu aprobación. A veces no entendía por qué nunca le bastaba lo que hacía. Mateo dejó caer la carta sobre la mesa. No lloró, solo se quedó mirando el vacío, porque comprendió, de golpe, que su silencio había sido interpretado como desdén, que su manera de dejar ser había sido en realidad una forma de abandonar el puente. Esa noche soñó con Confucio por última vez. El sabio caminaba por un bosque de bambúes. Le entregó a Mateo una semilla diminuta. ¿Y esto?, preguntó él. Es tarde para plantar lo que fue, pero aún puedes sembrar una presencia, aunque ya no me escuche. La sabiduría no necesita ser oída, solo necesita ser verdadera. Mateo despertó antes del amanecer. Caminó hasta su escritorio, encendió una vela y comenzó a escribir. No una carta de disculpas, ni de consejos, solo un relato simple. Hoy salí al jardín y vi que un árbol que creí seco brotó una hoja. No sabía que aún podía. Eso me hizo pensar en ti. Firmó con su nombre, sin títulos, sin apelativos. Lo puso en un sobre, lo dejó sobre la repisa. No lo envió aún, pero al escribirlo algo cambió. En los días siguientes, Mateo comenzó a hablar con más dulzura, con su vecina, con el cartero, con la vida. Aprendió a escuchar sin filtrar, a preguntar sin esperar la respuesta correcta. Se sentaba en su mecedora y decía en voz baja: «Hoy decido no imponer lo que aprendí, sino ofrecerlo como quien deja una piedra limpia al borde del camino, por si alguien la necesita». Semanas después, Ernesto lo llamó, no para reconciliarse, solo para contarle algo trivial. Pero la voz era distinta, más abierta, y Mateo no corrigió, no aconsejó. Solo dijo: «Me gusta escucharte, hijo. Si tú estás bien, yo también». Ese día, el silencio entre ellos dejó de ser vacío y se volvió espacio. Antes de cerrar este guión, imagina esta escena. Don Mateo, al atardecer, entierra en una maceta pequeña la semilla que Confucio le dio en el sueño. No para verla florecer, sino como gesto simbólico, como quien dice: «Confío, aún sin garantías, aún sin resultados». Y mientras cubre la tierra con las manos, susurra una última frase: «Uno no enseña sabiduría al otro, solo le recuerda que la lleva dentro». Cada historia aquí contada, la de Nélida, Aurora, Isabel y don Mateo, no es única. Es la de miles de padres y madres que por amor han querido guiar, pero sin saberlo han interferido en el vuelo. Y sin embargo, nunca es tarde para confiar, nunca es tarde para dejar de decidir por el otro y comenzar a caminar junto a él. Porque como dijo Confucio, el sabio no impone su camino, ilumina el silencio para que el otro descubra el suyo. Hoy, te invito a un gesto sencillo pero profundo. Toma una hoja en blanco y escribe una carta a tu hijo. No para aconsejar, no para corregir, solo para contarle quién eres, sin defensas, sin títulos. No necesitas enviarla, solo permite que esa verdad circule. Deja que tu presencia sea espacio, no estructura, luz, no dirección, y verás cómo, poco a poco, ellos empiezan a caminar con más firmeza. No porque los empujaste, sino porque los liberaste. Si esta historia tocó tu corazón, comenta: «Estoy aprendiendo a confiar». Tu experiencia puede sanar a otra persona. Tu voz puede ser faro, y tu silencio también.